Hola queridos amigos de la Misión Central, querido joven, querido maestro del Maranatha Class. Nos encontramos aquí en Constitución, en la Iglesia Central. Nos encontramos con nuestro joven Eric Jaque para hacer este repaso de la lección número 6 que lleva como título El corazón del faraón se endurece. Así que ya para ir entrándonos en lo que es esta lección, vamos a orar para poder pedir al Señor que nos acompañe. Eric, ¿puedes orar? Sí, inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por estas lindas lecciones de escuela sabática que están para nosotros. Permítanos poder aprender cosas nuevas, poder dimensionar y entender cómo convergen tu control, oh Dios, sobre las cosas y nuestro libre albedrío. Que esta lección pueda ayudarnos a poder generar cambios en nuestra vida y a poder también compartir esto que aprendamos con los demás. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya mencionamos, entonces el título de esta lección de la semana número 6 titula El corazón del faraón se endurece. Y nos nos basamos en Éxodos en el capítulo número 9. ¿De qué trata más o menos Éxodo 9, Erika? Grandes rasgos. El capítulo 9 de Éxodo nos presenta 3 de las 10 plagas que sufrió el pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Debido a que Faraón no quiso librar al pueblo de Dios. Y la lección aborda un tema muy controversial, por así decirlo, porque hay algunos textos bíblicos que hacen mención a que Dios endurece el corazón de Faraón. Entonces nos viene como la interrogante, ¿será que Dios realmente endureció el corazón de Faraón? Y es un poco controversial porque si bien Dios envió a Moisés a librar a su pueblo, no es lógico que endurezca el corazón de Faraón para que no lo deje ir, ¿no es cierto? Claro. O sea, no calzan esas dos cosas. Entonces esta lección nos ayuda un poco y nos va a explicar a qué se refiere que Dios haya endurecido el corazón de Faraón. Exacto, y así como menciona Eric, tenemos un día completo que habla de esto, el día lunes. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Y ahí nos va explicando, nos va desglosando para que nosotros podamos lograr entender que no fue Dios quien endureció el corazón del faraón, sino que en un inicio, como se menciona en los textos, dice que el faraón endureció su corazón. Pero sí, después menciona que Dios lo endureció y aquí en este día se explica cómo ocurrieron estos sucesos. Claro, primero hay que entender que Dios, cuando llamó a Moisés, cuando se encontró con él en la zarza ardiente, él sabía que el faraón no lo iba a liberar como de una forma fácil, exacto, sino que tenían que ir con mano dura, con mano fuerte, porque el faraón se iba a oponer a esta petición por parte de Dios, que dejara libre a su pueblo. Y en Éxodo 3:19 dice el día lunes que Dios le dijo a Moisés, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir. Entonces vemos que Dios conoce el futuro, exacto, Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, por eso, Él es que le hace mención a Moisés de esto, para que él tenga noción de que se va a enfrentar con un faraón que no va a ser dócil, que no va a ser amable. Que no va a ceder. Claro, entonces Dios le estaba advirtiendo a Moisés con qué se iba a encontrar. Exacto. Y algo que igual nos llama la atención, que podemos entender durante este texto de Éxodo, es que el faraón fue endureciendo su corazón, primero porque no quiso obedecer a Dios. Y se volvió terco, cada vez más terco su corazón, más duro, más orgulloso, con cada plaga y con cada advertencia que le hacía el Señor. Cada vez se volvía más obstinado. Y ya al final sabemos lo que sucede. Sí, pues Faraón desde un principio, cuando Moisés se acerca y le expresa esta petición, Faraón le dice, ¿y quién es ese Dios para que yo los deje ir a ustedes? Y desde ahí ya comenzó él a tomar una decisión en esta situación. Exacto. Después, ¿no es cierto?, cuando Aarón convierte la vara en una serpiente y los magos de Faraón también convierten sus varas en serpientes, él no creyó que esto fuera divino. Exacto. Sino que creyó que Aarón y Moisés tenían un tipo de magia superior que la de su hechicero. Entonces, ahí dice la Biblia que Faraón ya comenzó a endurecer su corazón. Sí, además después esto se iba como apoyando más porque las primeras plagas que se hace al pueblo de Egipto, sus magos también las pudieron imitar. Claro. Entonces, el faraón no se convencía aún que era maravillas de Dios, que esto era un milagro. Sí. Entonces, con esto se fue endureciendo aún más el corazón. Exacto. Hay que considerar también que este endurecimiento de corazón no es algo literal, no es algo físico, no es que su corazón se pusiera más duro, sino que es un endurecimiento espiritual. Exacto. Y ese endurecimiento espiritual también nosotros estamos expuestos a tenerlo. Y de la misma forma que Faraón, a la luz que recibió de parte de Dios, le dijo que no en varias oportunidades, eso lo fue alejando y insensibilizando a las cosas de Dios. Exacto. Y también nosotros corremos ese peligro, pues, de no obedecer a Dios, no hacer caso a su luz,
y endurecer nuestro corazón. Sí, porque si hubiese sido otra persona con un corazón humilde, un corazón que se hubiese ablandado a lo que el Señor le mencionaba, hubiese sido distinto. Claro. Y aquí nosotros quisimos hacer un ejemplo de un horno. Por ejemplo, si nosotros colocamos una masa para hacer un pan dentro de un horno, este se va a ablandar. Pero si nosotros colocamos barro o greda en ese mismo horno, este se va a endurecer. El horno es el mismo, pero los materiales que reaccionan con este horno son los distintos. Y esto pasaba con el faraón. El Dios era el mismo, pero podían haber existido dos faraones, uno con un corazón más blando y otro con un corazón más duro. Y ese fue el caso del faraón que se menciona en Éxodo. Sí, el día lunes, ya la parte subrayada casi al final dice, cuando la presencia de Dios se acerca a una persona, se produce un cambio. El corazón se ablanda o se endurece. Es Exacto. imposible permanecer neutral. O sea, no podemos ser neutros en esto. No es, no, yo no elijo a Dios ni a otra persona. O es o Dios o no es Dios. Exacto. Y ya pasándonos al día martes, que ya como título pregunta sobre el libre albedrío, menciona varias cosas, habla sobre el libre albedrío, soberanía de Dios y endurecimiento del corazón del faraón. Y aquí se nos habla de un personaje también muy importante que es Pablo. Claro, el tema del endurecimiento del corazón es tan controversial que Pablo también en el Nuevo Testamento, sí, una cantidad enorme de años después, siglos también de lo toca. diferencia. Claro. Y él lo pone a un ejemplo, a Jacob con Esaú. A ellos los pone como ejemplo. Bueno, leemos también la frase que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, pero no se refería a que Dios ya había tomado esta determinación con dos bebés que aún no nacían, sino que se refería a dos pueblos, Israel y Edom, después de siglos de historia. ¿Y a qué se refería con que Dios aborreció a Esaú? Fue cuando su descendencia ya, los edomitas, fueron enemigos constantes de Israel. Entonces, como la atacaban con tanto, por eso a eso se refería el Señor, que iba a amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Es importante recalcar lo que decías tú, que Pablo lo menciona en dos versículos, casi lo mismo, o sea, claro. Amé a Jacob, odié a Esaú, pero hay una enorme diferencia, desde que ellos se peleaban en el vientre de su madre hasta que Jesús dice eso en Malaquías 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Y cuántos años habían de diferencia? No, siglos de diferencia. Ah, ya, sí. Y algo también que nos llama la atención es que menciona, tendré misericordia de quien yo quiera. Eso habla Pablo, que el Señor eso menciona. Y con esto Pablo igual enfatiza la soberanía de Dios, que Él tiene derecho de mostrar misericordia según su voluntad. Pero esto no significa que las personas no sean responsables, porque el Señor nos da oportunidades para que nosotros podamos elegir y poder obtener al final esta gracia, lo que el Señor nos entrega, porque no es algo que nosotros podamos exigir, sino que es un regalo. Claro. El día martes dice, cuando los escritores bíblicos dicen que Dios tiene el control, esto no significa que disminuya el libre albedrío individual para responder a las indicaciones del Eterno. O sea, Dios no nos obliga a tomar decisiones. Exacto. Dios no nos obliga a elegir un camino u otro, sino que nos presenta cuáles son nuestras opciones. Exacto. Y somos nosotros quienes elegimos al final, pues así mismo el faraón eligió él endurecer su corazón. Sí, porque tuvo hartas oportunidades para al final arrepentirse y hacer la voluntad de Dios, pero él quiso seguir ahí terco, constante, lo que no era. Y ya nos vamos pasando ya al día miércoles, que tenemos varios textos, 8 textos, y aquí yo quiero preguntarte si acaso tú tienes alguno favorito, ya que esta es tarea de nuestros oyentes, de los que nos van a ver también, para que ellos puedan estudiar su día miércoles. Yo agregué un texto. Ah, ya. Un texto que se me vino a la mente cuando estudiaba esto del faraón, y también concuerda con lo que dice el día lunes, que es imposible permanecer neutral. Y es Mateos 12:30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si no recogemos con Dios, si no estamos con Dios, estamos automáticamente desparramando. Claro. No podemos ser neutros en este conflicto. Sí. Debemos escoger un lado. Entonces, si no estamos con Dios, estamos en contra de Dios. Claro. A mí me llama la atención y me gusta Jonás 3 y 4, pero un texto del capítulo 3, cuando venía la destrucción de Nínive. Menciona, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Entonces, esto nos muestra que muchas profecías son condicionales, que dependen de la respuesta humana. Dios no está predestinando a nadie a condenación sin opción de cambio. Entonces, sí, Nínive iba a ser destruida, pero que el Señor vio arrepentimiento en esa nación, entonces en vez de castigo les otorgó misericordia. Y esta es lo que podría haber pasado con el faraón.
Claro. Estos son como los dos polos. No era necesario llegar a Tanto, claro, porque al tantas final no plagas. sufrió solamente el faraón, sino que todo Egipto. Claro. Entonces, este texto me gusta mucho. Le da muy bien el pase al día jueves, Sí. que también habla algo de ese tema al respecto de eso, que existen algunas profecías condicionadas, o sea, si bien hay profecías como lo había con Judas de que iba a traicionar, ¿no es cierto?, un amigo muy cercano iba a traicionar a Jesús, Judas también tuvo sus oportunidades para elegir, y nosotros hacíamos la comparación entre Judas y Juan, Sí. porque los dos convivieron con Jesús, convivieron con el Maestro, comieron con él, que el folleto dice que cuando una persona le da comida como en la boca a otra persona es como un gesto de confianza, de amor. Y Judas lo vivió con Jesús. Y aún así su decisión fue traicionarlo. Exacto. Comparado con Juan, que Juan era el hijo del trueno, ¿no es cierto? Una persona rebelde, un poco, ¿cómo se le llama? Cuando son muy... Tosca, reacia. Claro. Él cambió a tal punto que fue el discípulo del amor, el discípulo amado. El discípulo amado. Entonces ahí también vemos lo que pasa con Judas y con Juan. Algo que me gusta también desde el día jueves es que nosotros tenemos al final un propósito. Dios tiene un plan para nosotros que es salvación. Pero Dios nos interpone en nuestras decisiones que quizás esto nos lleven a malos caminos y quizás a condenación. Y me gusta también que el Señor utiliza las malas decisiones, como por ejemplo las del faraón, para al final llevar a cabo también un plan. Porque si eso no hubiese pasado, si Dios no hubiese mostrado estas plagas, si el faraón quizás no hubiese endurecido su corazón, no se hubiese podido mostrar estas maravillas, el Señor no podría haber mostrado su gloria en ese lugar. Claro, a eso se refería Dios cuando le dijo a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Pues, o sea, no te preocupes, Moisés, yo estoy al control de la situación. O sea, yo sé que Faraón va a endurecer su corazón, pero Moisés, no te preocupes. Entonces, ya respondiendo a esta pregunta del soy libre. ¿Somos libres o no somos libres? Somos libres, porque el Señor siempre tiene un plan de salvación, pero respeta la elección humana. Al final el Señor va a respetar si ya, tú estás decidiendo esto, claro. Bueno. Ese es nuestro libre albedrío, Sí, eso es lo que Dios nos da. Nuestro libre albedrío. No sé si acaso quieres mencionar algo más del día jueves. Sí, quiero relacionar una pregunta del día lunes con lo que dice el día jueves al final. El día lunes dice, ¿alguna vez has ignorado las instrucciones de Dios? ¿Cómo afectó esto tu relación con Él? Y al finalizar el jueves dice, cada vez que rechazamos la invitación de Dios, hace que sea más fácil volver a rechazarlo la próxima vez. O sea, este endurecimiento de corazón es progresivo. Exacto. Y también lo dice en Éxodo 9, creo que es el 34. Me gustaría buscarlo. Se me perdió. Ahí está. Ahí está. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar. O sea, ya Faraón siguió con esto de no dejar libre al pueblo, no hacerle caso a Dios, y es un perseverar, o sea, es un proceso también que va endureciendo nuestro corazón. Y Faraón lo decidió. Al contrario, también es cierto, cada vez que obedecemos a Dios, ganamos más fuerza para tomar la decisión correcta la próxima vez. O sea, hay que tener cuidado porque a veces podemos mirar como muy insignificante el desobedecer a Dios en algo pequeño, no, si algo poquito podemos decir, pero no, eso da pie a que sigamos en ese camino que de sea constante. perseverar en el mal, en el pecado. En el pecado, exacto. Está bien, interesante la lección, jóvenes, así que lo instamos a que escudriñen bastante porque hay mucho más de lo que nosotros estamos mencionando, así que es importante que estudien. Y ya llegando casi al final de nuestra grabación, el día viernes, como todas las lecciones, hay citas de la profeta, Elena de White. ¿Y hay algo que quieras destacar del día viernes? Sí, dice Dios nunca arrastra a nadie a la maldad, nunca lleva al hombre a rebelarse desesperadamente, no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven, pero no obliga a nadie a aceptar la luz. O sea, Dios es tan grande su amor que quiere lo mejor para nosotros, pero nos da a elegir, nos deja elegir. ¿Y qué decisión vamos a tomar? Es ahí lo importante. Y esa es la pregunta igual que queríamos hacerle a cada uno de ustedes. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué camino? Recordemos que el Señor nos da hartas oportunidades, pero ya el tiempo de gracia en algún momento se va a acabar. Entonces, seamos sabios, elijamos la mejor opción, que es seguir de la mano con el Señor. Y es un elegir a Dios constante y diario. Exacto. Es diaria nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Así que bueno, querido joven, muy querido maestro, la lección, sí, estuvo muy buena esta lección, así que los instamos, estudien, coméntenos ahí qué fue lo que más les gustó de esta lección y nos veremos en una próxima ocasión. Así que nos despedimos, chao, chao.